Buenas noches, estimada docente. Esta oportunidad voy a exponer sobre mi trabajo final que tiene por tema funcionalidad familiar y afrontamiento en los estudiantes del nivel inicial de una institución educativa pública de Huancayo 2025. La funcionalidad familiar. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el afrontamiento en los estudiantes del nivel inicial. Se utilizaron dos variables que fueron fundamentales en la adaptación escolar del niño y el entorno familiar funcional que facilita el desarrollo emocional, la autonomía y la capacidad de enfrentar situaciones nuevas como el inicio de la escolaridad. Asimismo, se utilizó el enfoque cualitativo con un diseño experimental y con una muestra de 100 estudiantes. Como problema general fue cuál es la relación de la funcionalidad familiar y el afrontamiento en estudiantes del nivel inicial de una institución educativa pública de Huancayo 2025. Como objetivo general fue determinar la relación de la funcionalidad familiar y el afrontamiento en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. La hipótesis general es que si existe relación significativa entre funcionalidad familiar y afrontamiento centrado en el problema en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo, y como variable 1 tenemos la funcionalidad familiar y el afrontamiento, y la variable 2 que es el afrontamiento con sus dimensiones del afrontamiento productivo e improductivo. También tenemos lo que es el problema específico, que son 4. El primero, ¿cuál es el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025? ¿Cuál es el nivel de afrontamiento en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025? Tercero, ¿cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar y resolución de problemas en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025? Por último, tenemos cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar y búsqueda de apoyo. Como objetivos específicos tenemos identificar el nivel de funcionalidad familiar en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. Identificar el nivel de afrontamiento en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. Determinar la relación entre funcionalidad familiar y afrontamiento centrado en el problema en estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. Y por último, determinar la relación entre funcionalidad familiar y afrontamiento improductivo en los estudiantes del nivel inicial de una institución educativa pública de Huancayo 2025. Como hipótesis específicas tenemos la que relación existe entre significancia existe entre capacidad y la funcionalidad familiar en los estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. Asimismo, tenemos si existe relación significativa entre responsabilidad y funcionalidad familiar en los estudiantes del nivel inicial de la institución educativa pública de Huancayo 2025. Y como resultados tenemos las características de la muestra. El 63% tenía 5 años y el 37% tenía 6 años. El 54% fueron niñas y el 46% niños. A nivel de funcionalidad familiar, en el nivel promedio se obtuvo 43%, en el nivel alto un 39% y en el nivel bajo un 28%. Asimismo, los niveles del AFGAR en cuanto a la adaptabilidad alta se obtuvo un 58% y baja un 11%. La participación alta fue 41% y baja 21%. En cuanto al crecimiento alto se dio un 56% y en el bajo 23%. En cuanto al afecto en alto se dio un 49% y baja 12%. En cuanto a los recursos alto se llegó a 46% y baja 23%. En cuanto al nivel de afrontamiento adecuado se llegó a un 56%, bajo 30% y excesivo 14%. O sea, hay niños que estaban sobrevaluados en ese aspecto. En cuanto al tipo de afrontamiento productivo, un 69% e improductivo 31%.
El afrontamiento familiar adecuado 75%, bajo 15% y excesivo 10%. La confiabilidad de los instrumentos en cuanto al AFCAR infantil teníamos el 0.714 que nos dio una consistencia aceptable. En cuanto al cuestionamiento de afrontamiento, también obtuvimos una consistencia aceptable. Las correlaciones en cuanto a la funcionalidad familiar y el afrontamiento se obtuvo del 0.472, que es una relación significativa, positiva y moderada. En cuanto a la funcionalidad familiar y la capacidad, se dio a un 0.455 y la funcionalidad familiar con la responsabilidad en un 0.412. En cuanto a las conclusiones, llegamos a que existe una relación significativa entre funcionalidad familiar y afrontamiento. O sea, nos quiere decir que a mayor funcionalidad se dará un mejor afrontamiento. También casi la mitad de los estudiantes presentan un entorno familiar funcional, pero un 28% está en riesgo. O sea, todavía hay niños que les cuesta tener un afrontamiento, ¿no? Y eso va a depender bastante de la familia, qué tan funcional es la familia para ello. También tenemos que el 56% tiene un afrontamiento adecuado, pero el 30% muestra dificultades. Este 30%, o sea, tiene dificultades, pero todavía hay una confiabilidad de que todavía se puede lograr y puede evitar muchas cosas con el afrontamiento, solamente que faltaría recalcar, ¿no? Trabajar más en ello. También los niños con familias funcionales usan más afrontamiento productivo y desarrollan mejor capacidad y responsabilidad. O sea, todo esto va a depender de las familias que tan funcional sea. Y hay un bastante porcentaje de familias funcionales que apoyan a sus niños en esta etapa de inicio escolar. Asimismo, tenemos que las dimensiones claves es un afrontamiento saludable con adaptabilidad y crecimiento. Por último, tenemos las recomendaciones. En primer lugar, tenemos que se debe fomentar los talleres para los padres, ¿no? Sobre comunicación, afecto y participación en el hogar. El hogar es muy importante para que todo esto se pueda dar y pueda funcionar. Asimismo, se debe aplicar en el aula estrategias de afrontamiento como cuentos, juegos de roles y actividades emocionales para poder bajar ese porcentaje que todavía tenemos débil en cuanto al afrontamiento. Asimismo, capacitar docentes para identificar disfunción familiar y derivar a apoyo psicológico, ¿no? En casos de que los problemas ya se darían más fuertes. También se debe de evaluar periódicamente la funcionalidad familiar como herramientas con el AFCAR que se ha utilizado para esta investigación para con los niños. También tenemos que se debe fortalecer las redes de apoyo, que en este caso es la escuela, la salud, los programas sociales, para apoyar a las familias vulnerables. Y por último, para unas futuras investigaciones se debería de ampliar la muestra, no ir a otra institución más y considerar las variables de acuerdo al nivel socioeconómico de cada institución. Eso sería todo, estimado docente, y gracias por la atención prestada.